Hola, hoy vamos a seguir compartiendo lo que son las leyes biológicas, en este caso la segunda ley, y para esto primero vamos a ver lo que es el sistema neurovegetativo de nuestro cuerpo, que es aquel que ejecuta los programas biológicos automáticos, es decir, lo que es respirar, hacer la digestión, que nuestro corazón se mantenga latiendo. Todos esos movimientos son ejecutados por este sistema automáticamente, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Bien, a su vez está formado por un sistema simpático y un sistema parasimpático. En el sistema simpático es aquel que gobierna todos nuestros movimientos, nuestras acciones, nuestras reacciones, ¿bien? Es decir, cuando nos ponemos en movimiento, este es el sistema que va a gobernar todas estas actividades y todas estas funciones que nosotros realicemos, ¿bien? Y nuestro sistema parasimpático o vagotónico es aquel que gobierna nuestro descanso, nuestro reposo, todas las reparaciones que se van a hacer en nuestro cuerpo. Generalmente se realizan cuando estamos durmiendo, ¿no? A la noche. Ahí es cuando, por ejemplo, se hace todo el proceso de la digestión, ¿bien? Y se realizan todas las reparaciones dentro de nuestro cuerpo. Acá podemos ver cuáles son los órganos que intervienen en cada uno de estos sistemas, es decir, aquellos que se ponen en funcionamiento en lo que es el estado de simpaticotonía y cuáles se ponen en funcionamiento en el estado de vagotonía. Es decir, que durante el día podemos estar la mayor parte del tiempo en estado de simpaticotonía, pero también podemos entrar en vagotonía, bien, a lo largo del día. Pero generalmente es durante la noche en donde se producen, ¿no?, todas las reparaciones. Entonces, veíamos que en la primera ley biológica podíamos determinar la causa de la enfermedad, es decir, a dónde estaba el origen. Con esta segunda ley lo que vamos a determinar es en qué momento estamos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nos dice que la enfermedad tiene dos fases. ¿Bien? La primera fase, ¿cuándo comienza? Cuando nos sucede este choque biológico, que hablábamos en otro video, los invito a que lo vayan a ver, que es esa situación que vivimos, que nos agarra de manera inesperada y que no le encontramos una solución, no sabemos cómo resolverlo. Ahí es donde comienza la enfermedad, es lo que se denomina la fase activa de la enfermedad. Bien, durante este periodo entonces vamos a estar en alerta. ¿Para qué? Para que podamos encontrar la solución a ese conflicto que tenemos. Bien, una vez que resolvemos la situación, vamos a entrar en la segunda fase de la enfermedad, que se denomina fase de reparación. Y como veíamos en videos anteriores, este choque biológico va a impactar a tres niveles: a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel cerebral. Bien, entonces, cuando se produce o estamos en la primera fase, es decir, la fase activa de la enfermedad, ¿qué es lo que va a suceder? A nivel psíquico vamos a estar en estado de estrés. Es decir, que vamos a estar en ese estado de alerta, vamos a tener dificultades para dormir, para conciliar el sueño, también vamos a notar una falta de apetito, puede ser que sintamos nuestro corazón acelerarse, bien, nuestra presión arterial va a subir, es decir, que son todas cosas que nos van a suceder en el cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resolver eso que nos sucede. Bien, es decir, nos pone en alerta máxima, para que nosotros tratemos de encontrar esa solución. Por eso es tan importante no tomarnos tanto tiempo en resolver nuestros conflictos. Bien, a nivel cerebral
¿qué es lo que va a suceder en esta fase activa? Se va a formar un foco en esa partecita del cerebro que comanda el órgano que se va a ver afectado a nivel físico. ¿Bien? Ahí se va a formar lo que se denomina un foco. Y a nivel físico se va a ver afectado un órgano determinado. ¿Y qué va a pasar? Puede haber 4 situaciones, es decir, el cerebro puede dar solamente 4 órdenes al cuerpo. Va a suceder alguna de estas 4. O va a ordenar una multiplicación celular, es decir, que ordena ese órgano que aumente sus células, puede ordenar que haga una disminución celular o reducción de células. Puede también ordenar bloquear la función del órgano o puede ordenar desbloquear la función del órgano. Estas son las 4 situaciones que pueden suceder a nivel físico y que van a depender de cuál sea el órgano afectado y cuál es la capa embrionaria a la cual pertenece ese órgano afectado. Y eso lo vamos a ver en la tercera ley biológica. ¿Bien? Esto va a ser en fase activa. Una vez que la persona logra resolver este conflicto, entramos en segunda fase, fase de reparación. ¿Qué va a suceder? A nivel psíquico va a disminuir nuestro estrés. Nos vamos a sentir aliviados, vamos a sentir que a lo mejor nos hemos sacado algún peso de encima, ¿no? Vamos a sentir ese alivio, vamos a ir recuperando el apetito, recuperando el sueño, vamos a ir volviendo a esa normalidad. A nivel cerebral, ¿qué va a suceder? Sobre ese foco se va a formar un edema que va a estar reparando, ¿bien? Hasta que la persona en esa fase de reparación va a lograr lo que se denomina la reparación máxima o el punto máximo, que se llama crisis epileptoide, y ahí es donde va a comenzar a evacuar ese edema, siempre y cuando se resuelve ese conflicto de manera definitiva. Si la persona vuelve a entrar en conflicto, es decir, no es resuelto definitivamente, sino que vuelve a generarse ese conflicto, entonces no se va a evacuar ese edema, sino que se va a mantener hasta tanto la persona lo resuelva definitivamente. Y a nivel físico, ¿qué va a suceder? La persona va a entrar en un estado de inflamación, va a comenzar a sentir dolores, puede tener también algunos estados febriles, porque el cuerpo ahí está reparando. Entonces ahí es donde en la mayoría de los casos la persona comienza a sentir los síntomas, comienza a sentir dolores, inflamaciones en este momento, pero en realidad es cuando ya solucionó su conflicto, ¿bien? Ya no está más en conflicto. Ahí es cuando generalmente comienza a sentir a nivel físico esta enfermedad, ¿bien? Hay que tener en cuenta, es muy, muy importante que durante esta etapa no vuelvan a entrar en conflicto, es decir, que no se vuelva a generar ese conflicto que dio origen a la enfermedad. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que sucede es que se vuelve a la fase activa, es decir, se corta la reparación y se vuelve a fase activa. Entonces, cuando la persona vuelve a solucionar ese conflicto, ¿qué va a pasar? El cerebro va a decir, bueno, la reparación anterior no fue suficiente, con lo cual va a tener que haber una mayor reparación, va a tener que ser más grande esta reparación. Con lo cual, si habíamos sentido dolor, ahora el dolor va a ser mayor, la inflamación va a ser mayor. Es decir, todos los síntomas van a tener un mayor efecto en nuestro cuerpo, se van a sentir más. Bien, por eso es tan importante no recaer
en los conflictos mientras estamos reparando. Así logramos que se termine completamente la reparación y volvamos a la normalidad. Bien. También es muy importante tener en cuenta que durante esta etapa es necesario que el cuerpo, es decir, el cuerpo va a estar usando todas sus energías para reparar a nivel físico y a nivel cerebral la lesión, entonces necesita todas las energías. Por eso sí, hay cansancio, hay que descansar, si se tiene sueño hay que dormir, bien, hay que respetar todo lo que nos pide nuestro cuerpo. Lo mismo los dolores, si hay dolor en alguna parte del cuerpo, entonces no usar esa parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque se está reparando. Entonces el dolor, el cansancio, el sueño son alarmas que el cuerpo nos está avisando que es necesario que paremos, que descansemos para que pueda reparar, para que pueda usar todas sus energías en eso y la reparación no demore tanto tiempo. Bien. Por eso es tan importante el descanso, el sueño, el reposo durante esta etapa. Bien, hasta acá hemos desarrollado lo que es la segunda ley biológica, ¿bien? Las dos fases de la enfermedad. Si quieren pueden continuar viendo los videos para seguir explorando esto de las leyes biológicas. Gracias, nos vemos pronto.